Información, agradecemos que nos tome la comunicación el doctor Marcos Sánchez Guerra. Él es epidemiólogo de la Universidad de Harvard. Muy, pero muy buenos días, doctor. Vamos a platicar sobre el año que se cumple de la pandemia. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están Jesús y Judith? Gracias por la invitación. Bueno, comenzaríamos. En resumen, ¿usted qué evaluación tiene de cómo, por un lado, el gobierno y por otro, la sociedad ha enfrentado esta pandemia de COVID-19 a un año de que se detectara el primer caso en nuestro país? Es que ha habido un manejo malo por parte del gobierno, pero también hay que recordar que el gobierno ha estado siguiendo las medidas que la OMS ha recomendado. El problema es que la OMS también se ha tardado en reconocer la exposición o transmisión por aerosoles del COVID. Entonces la gente está invirtiendo y los gobiernos millones de pesos alrededor del mundo, incluido en México. Vemos a menudo imágenes de gente rociándose con productos químicos, en la calle pasan camiones rociando, disque sanitizando, y eso ha conllevado a que no se ha enfrentado adecuadamente la pandemia. Lo que la OMS ha estado creyendo o diciendo que es la principal vía de transmisión es cuando entre personas hablamos y nos salpicamos. Entonces, esa es una forma de transmitir el virus, pero eso de alguna manera sencilla se puede evitar con el uso correcto del cubrebocas. Y ahí, en este sentido, basta con que nos tapemos nariz y boca con dicho cubrebocas, pero el problema que con los aerosoles es súper necesario usar correctamente el cubrebocas. Los aerosoles los exhalamos de manera normal cuando respiramos. Ahí se forman algunas gotas que se van a empezar a esparcir y se van a almacenar sobre todo en espacios cerrados. Si nosotros no usamos correctamente el cubrebocas, entonces lo que va a suceder es tenemos huecos entre el cubrebocas y la cara y entonces por ahí es que van a empezar a entrar. Entonces, las mejores estrategias son el uso adecuado y correcto del cubrebocas, además de hacer mejoras a la ventilación. Y eso empezamos a hablar o a escuchar de ventilación a partir más o menos de mediados de diciembre, pero pues también las autoridades no han sido claras. Otro de los problemas es que precisamente hay mucha controversia acerca de si se usa, debería de ser obligatorio el uso del cubrebocas o no, y eso ha conllevado a que muchísima gente se contagie a través de. Otra de las cosas que es parte de lo mismo es, yo he detectado, bueno, creo que todos lo hemos visto, una pésima estrategia de comunicación del gobierno. Eso ha llevado a la confusión simplemente con el cubrebocas, ¿no? Por un lado se dice en gobierno federal no protege, a veces que sí, y en el caso de la Ciudad de México, aunque la jefa de gobierno esté insistiendo en el uso del cubrebocas, pues esa contradicción ha hecho que también la gente deje de usarlo. En el caso de la población, yo creo que no deberíamos de echarle la culpa a la gente. Si hubiera una adecuada estrategia de comunicación, la gente entendería por qué tendríamos que usar el cubrebocas. El que tú lo hagas obligatorio, yo no creo que tengas que, se tiene que obligar a la gente, pero se le tiene que explicar para que la gente no siga una orden, sino que además sean conscientes de por qué y cómo lo tienen que utilizar. Otra de las medidas que no han funcionado es el quédate en casa. ¿Cuántos millones de mexicanos pueden quedarse en casa? Si hubieran atendido desde hace meses el quédate en casa, habrían pasado, bueno, han pasado ya varios meses, hay
millones de mexicanos que desafortunadamente no pueden quedarse en casa, si no salen a trabajar, no van a comer ese día o en el siguiente. Entonces, yo creo que ha sido más responsabilidad del gobierno el número de contagios y de fallecidos que de la gente. Buenos días, doctor Marcos Sánchez. Ya lo mencionaba, la mala estrategia de comunicación que lleva a que la gente se confunda sin No utilizar o no el cubrebocas, pero recordemos que va a iniciar, la reapertura en el Edomex de diferentes negocios. ¿Esto es correcto? Sabemos que los casos están incrementando, ¿no? Mira, la economía está muy mal. También otra de las cosas que hemos aprendido con este virus es que es racista y es clasista y está pegando a los que menos tienen. En México estamos atravesando, bueno, en México y en el mundo estamos atravesando por problemas económicos serios. No hay forma que los negocios sigan cerrados. El problema es que abran y abran mal. Sobre eso he escrito. Y por ejemplo, están poniendo ahora en Ciudad de México, en otros lados, una ocupación máxima de 20%. Aparentemente, bueno, y además están sugiriendo que utilicen las banquetas, que pongan las mesas en los estacionamientos. Eso es una muy buena medida. Realmente en el exterior estamos más a salvo que en interiores. Pero yo he estado sugiriendo, tengo una columna en el Universal donde he estado siguiendo y tratando de dar información de los aerosoles y de algunas medidas, y en este caso, en la ventilación, van en el sentido correcto, pero todavía hace falta más. Necesitan, en España, en otros lugares del mundo, se ha sugerido que se pongan medidores de CO2. El CO2 nosotros lo exhalamos, y eso sería como una medida indirecta de que también ventilado están los espacios o no. Pero además tendrían que utilizar purificadores de aire con filtro CEPA, que lo que van a hacer estos es, una vez que hay aerosoles y pudieran estar infectados con el virus, estos purificadores con filtro EPA lo que van a hacer es filtrar esos aerosoles y van a reducir el riesgo. Hay que recordar que no se puede eliminar desafortunadamente el riesgo, llevar a nivel cero, pero sí la intención es que reduzcamos lo más posible el riesgo, y tendrían que estar haciendo este tipo de cosas. Yo no veo mal que abran, el problema es que abran sin las medidas adecuadas. Doctor, esta reapertura se da porque, como bien lo comenta, había un colapso financiero, económico de demasiadas empresas, demasiados negocios. ¿No debió el gobierno mexicano apoyar económicamente? Usted, ¿cómo lo ve? Dice, es clasista, es racista, sí, pero los gobiernos debieron de implementar apoyos, ejemplo el mexicano. Desde mi punto de vista, sí, pero ya sabemos que hay... ¿cómo se dice? Hay falta de dinero y no hay gobierno que aguante por tantos meses estar apoyando a la gente. La respuesta corta es sí, tuvieron que dar incentivos. Por ejemplo, es absurdo pedirle a la gente que se quede en su casa si no tienen con qué alimentar a su familia. Es completamente absurdo. Entonces sí tuvieron que hacer eso, pero para que se dé una reactivación económica, lo que tendrían que hacer es empezar a hacer estos cambios. De hecho, he tenido algunos debates al respecto. Estas medidas de mejorar la ventilación, de filtrar el aire, es decir, garantizar interiores cada vez más sanos, repercutiría de manera positiva, no nada más en bares, en centros comerciales. Esto tendría que estar prácticamente en todos, que los particulares hagamos ciertas adaptaciones a nuestros hogares,
las oficinas públicas, las oficinas privadas también, lo que van a garantizar con estas medidas en un futuro es que la gente no se enferme o esté protegida contra enfermedades. Además, sabemos, vivimos en el Estado de México, en la Ciudad de México, y son lugares altamente contaminados. Pasamos 90% de nuestro tiempo los humanos en un interior, y los interiores generalmente no son saludables. Con esto también hemos escuchado Bill Gates, por ejemplo, pero también varios científicos diciendo que este tipo de pandemia cada vez va a ser más frecuente. No sabemos, como científicos no podemos decir mañana se presenta otra pandemia en 5 años, pero ya se sabe, porque tenemos un gran problema con el cambio climático, no se está haciendo suficiente, estamos presionando el ambiente, y lo más seguro es que pronto, o en algún momento más bien, mejor dicho, habrá otra pandemia, y si no hacemos estos cambios que ahora se necesitan, entonces tampoco vamos a estar preparados en el futuro. Entonces tenemos que hacer una planificación, y especialmente los gobiernos, para que esto empiece a cambiar. Además de que no hay que olvidar que los efectos del cambio climático también son devastadores. Entonces tendríamos que hacer una política pública de largo plazo. Sí, doctor, ¿cómo ve a un año de la pandemia que todavía no se tenga cubierto o vacunado a todo el personal médico que se encuentra dando la batalla en la primera línea de fuego, y ya se inició con la vacunación de personas adultas mayores, el sector también vulnerable? Me parece, en el caso de las personas mayores, estoy completamente de acuerdo. Se tendría que hacer un poco más de esfuerzos para poder vacunar a la gente, no solamente a los médicos, sino a las enfermeras, enfermeros, a los químicos que están tomando las muestras, y en general todo el personal, desde la recepcionista o los vigilantes, porque son los que llegan a entrar directamente en contacto con los enfermos cuando llegan a los hospitales. Pero pues hemos visto también que somos afortunados, somos un país afortunado al que están llegando vacunas, están llegando poco a poco. El problema aquí ha sido la implementación de la estrategia. Un caso que ha sido una grosería es el caso de Ecatepec, ¿no? La desorganización, la falta de comunicación, vuelvo a lo mismo. Aquí no solamente ha fallado el gobierno federal, sino prácticamente los gobiernos estatales, municipales y los alcaldes. Bueno, doctor, muchas gracias por tomarse el tiempo para platicar con nosotros sobre estos temas, y pues esperamos próximamente contar con más participaciones suyas. Con muchísimo gusto. Muchas gracias.